Cada vez somos más los que nos damos cuenta de las burdas manipulaciones de nuestra historia, y a qué se deben. Han estado modificando nuestra historia, nuestra cultura, nuestra civilización, a veces con mentiras flagrantes e inventos que no hay por dónde cogerlos. Medias verdades, modificaciones parciales o sustanciales de hechos y de historias, negaciones de unas cosas y creaciones de otras. Hasta el punto de arrasar yacimientos arqueológicos de primer nivel, y potenciar otros en los que gastan dinero a manos llenas. En el caso de los orígenes de Madrid, el objetivo es darle un origen musulmán, de forma que los magrebíes que llegan por miríadas no sean rechazados por unos madrileños indígenas, que somos nosotros, y que acabemos teniendo que darles las gracias por haber fundado nuestra ciudad. Da lo mismo confundir árabe con magrebí, o negar los miles de años de ocupación anterior a la invasión musulmana, por parte de nuestros antepasados iberos, celtíberos, romanos o visigodos. Sin salirse de los hechos históricos comprobados, se pueden echar por tierra las mentiras sobre la invasión musulmana de Hispania. Y sobre la fundación de Madrid. Los que entraron por el estrecho, llegaron pagados por uno de los bandos de la guerra civil que se desarrollaba en Hispania. No era la primera vez que se tiraba de bereberes llegados de un Sáhara que iba sepultando bajo la arena las antiguas sabanas y praderas, y se juntaban para formar grupos mercenarios con aquellos antiguos romanos de la Mauretania, y peor, con los salvajes vándalos silingos, lo menos romanizado y civilizado que había entrado en el Imperio Romano por el norte, los que dejaron asentarse en la Bética, y montaron su Andalucía. Pero afortunadamente, los otros godos que se establecieron en Hispania, los echaron hasta lo que es hoy el Magreb, al otro lado del estrecho. Pero en aquella ocasión, la del año 711, los musulmanes encontraron oro puro. Y no hicieron la razzia y se fueron, se quedaron a tomar como propio lo que había, que era mucho y con poquísima población. Iban aprovechando la debilidad de las poblaciones de los territorios en los que entraban. Si conservaban parte de su fortaleza, tras la razzia y el saqueo, volvían grupas. En caso de encontrar una debilidad suficiente, invadían y se quedaban, obligando a convertirse a la población para reforzar su ejército. De golpe, si la situación óptima, o gradualmente a base de cocer a impuestos a los no musulmanes, hasta que se convertían. La alternativa era la muerte. Desde que salieron de Arabia, llevaron a cabo un proceso de expansión sobre unas tierras debilitadas por el hundimiento de la antigüedad clásica. Nada más salir se encontraron a dos imperios antiguos agotados por una larguísima guerra entre ellos, y los derrotaron e invadieron. El Imperio Romano de Oriente, el llamado Bizantino o de Constantinopla, y el Imperio Persa, llamado entonces Sasánida. Tras la batalla de Yarmuk, cuando los musulmanes aplastaron a una deteriorada Constantinopla, invadieron las provincias sureñas del Imperio Romano de Oriente, muy debilitado, ocuparon las provincias de Egipto, Palestina, Siria. En la misma época, machacaron al también debilitado Imperio Sasánida, por la interminable guerra contra los de Constantinopla. El Sasánida era el Imperio Persa clásico, y los invadieron tras la batalla de Kadisiyah. Los zoroastras persas fueron más difíciles de convertir que los cristianos de Palestina y Egipto, y además la expansión por la cornisa norte de África, menos poblada que Persia, fue más fácil. La mayoría egipcia y palestina, junto con los magrebíes de la zona desértica, los que son más africanos étnicamente, tuareg, amazigh del sur, se hicieron musulmanes y convirtieron a los que vivían en las costas africanas del Mediterráneo, romanos, vándalos silingos, y otros de ascendencia occidental, uniéndolos a sus filas. Les vino muy bien que los invasores musulmanes de Hispania llevasen entre ellos a muchos de estos conversos occidentales, para que no se destacasen diferencias físicas con los habitantes de antiguos territorios romanos que iban a conquistar. Por ejemplo, el famoso Tarik que entró en nuestra tierra, era pelirrojo. La entrada en Hispania fue un paseo. Primero fueron apoyados por el gobernador de Septa, lo que era la antigua Ceuta, el conde don Julián, vasallo del reino hispano. Después se enfrentaron al rey Rodrigo, traicionado en el campo de batalla por unos paisanos hispanogodos, que en realidad eran aliados del enemigo musulmán, y querían derrocarle. Tras esto viene una Hispania debilitada por el hambre, guerras civiles, y un rebrote de la peste de Justiniano, que había reducido la población de 4 millones a unos 2,5 millones, según la mayoría de los historiadores. Acuerdos de señores traidores, conversiones al sol que más calienta, y una extensa red de carreteras de herencia romana, fueron todo facilidades. Los aproximadamente 50.000 invasores, no lo pudieron tener mejor. ¿Qué trajeron tras la invasión? Nada,
Lo único que hay que reconocerles es que durante los siglos de su hegemonía, se dieron cuenta de que no se podían perder los avances logrados por la civilización occidental, y trasladaron escritos e inventos de una punta a otra de los dominios musulmanes, de una zona creadora, Europa, a la otra, Persia. Por ejemplo, permitieron que los escritos médicos del griego Hipócrates llegasen al persa Avicena, para que desarrollase sus investigaciones. Los árabes y sirios facilitaron eso, y también caló en sus propios investigadores. Pero en sus correligionarios magrebíes, yemeníes o africanos, nada. Los sirios omeyas, por tener un contacto y unas raíces romanas que los alejaban del resto, supieron aprovechar, por ejemplo, los elementos arquitectónicos y técnicas europeas, para levantar sus templos, aunque fuese machacando lo anterior. Es el ejemplo de la mezquita de Córdoba, construida sobre la basílica visigoda de San Vicente Mártir, que destruyeron, aprovecharon materiales y conocimientos, arcos de herradura visigodos, fustes y capiteles de columnas romanas, y la mano de obra de los muladíes, cristianos godos y romanos conversos al Islam. En cuanto a la fundación de ciudades, lo mismo ocurrió en toda la península, que no fundaron nada nuevo, se plantaron encima de localidades preexistentes, y construyeron encima de ellas aprovechando materiales y ruinas de lo que habían destruido, con técnicas de construcción copiadas aquí mismo. El que el carácter conservador de los españoles haya guardado los restos y nombres musulmanes, no dice nada. Convouto se llamó así durante cientos de años. Después se fundó al lado la Complutum romana, que mantuvo su nombre 800 años, hasta el final del reino hispano de los visigodos. Solo se le llamó puente sobre el río Henares, Alcalá de Henares, durante 300 años con los musulmanes. Y hoy, 1000 años después de su reconquista, no se le ha devuelto el nombre original, lleva 1000 años conservando un nombre dado por los musulmanes a una localidad que invadieron. Todo lo anterior choca con las elucubraciones sin sentido del absurdo siglo XIX y su corriente de pensamiento principal, el romanticismo. Esa corriente que crea mentiras modificando a gusto verdades, para dar lugar a un universo onírico que les encanta. En Rumanía convierten a su héroe nacional en un vampiro, y en España pretenden que nos volvamos árabes y les recibamos a sus turistas anglo-románticos, con chilaba, sisa, y bailando flamenco. Y lo reclaman nada más cruzar el Pirineo. Lo triste es que esas ideas calasen en españoles, y que acabasen siendo referentes de lo que hoy se llama progresía, de derechas y de izquierdas. La supuesta fundación de Madrid por los invasores musulmanes es la joya de la corona para los abducidos españoles y los nuevos invasores del Magreb. Parece ser que les gustaría la islamización de España y la vuelta, por ejemplo, a la misoginia, la homofobia, o la ley sometida a la religión. La lógica es que en Madrid pasase lo mismo que en el resto de Hispania. Machacaron lo anterior, y sobre la iglesia pusieron una mezquita, hecha con sus materiales, mandaron a los cristianos al arrabal y sus mejores casas las ocuparon los valíes y soldados, el resto de casas para el que se vaya convirtiendo, los muladíes, que aunque dejen de pagar casi todo su dinero con los abusivos impuestos de la yicia por ser ya fieles, seguirán siendo considerados de castas inferiores. Del Madrid romano no se sabe casi nada. Están convenientemente olvidados los poblamientos, no se sabe si villas o pueblos, de Carabanchel, Casa de Campo, Novosur de Villaverde, y no tiene lógica que en el mejor lugar de entre todos estos, equidistante a ellos, con un cerro a 50 metros de altitud sobre la del río Manzanares y con un arroyo rodeado por huertas, en lo que es hoy la calle Segovia, no hubiese un poblado. Donde está hoy la Catedral de la Almudena. Lo visigodo o hispanogodo, fue una continuación de lo hispano-romano. Con menos documentación, porque en una época en la que se encadenan siglos de decaimiento e inestabilidad, lo que no abunda es el escrito. A pesar de que la Hispania alto medieval fue el único foco cultural del oeste europeo, donde el rey Sisebuto y su corte, con bastantes científicos de todos los campos, sobre todo procedentes del monasterio agaliense, se carteaba con el obispo San Isidoro de Sevilla, hablando de astronomía, de eclipses, de la esfericidad de la Tierra y sus órbitas, de los que tomaría notas Galileo, 1000 años después. Como continuación de lo hispano-romano, la población del Madrid hispanogodo sería una localidad venida a menos, con más inseguridad, seguramente levantando una muralla o empalizada, y por supuesto con menos ambiente cultural que la corte de Toletum, Sevilla Hispalis o Córdoba. Y también menor que la vecina Complutum. En esa muralla, dice la leyenda de la Almudena, los hispanos, al ver la invasión musulmana, escondieron una figura de la Virgen. Esa muralla pasó a denominarse Almudaina, y tras la recuperación de Madrid,
Encontraron la estatua de la Virgen en una hornacina del interior. La Virgen de la Almudena. Es una leyenda, que como todas, no ha de creerse a pies juntillas, pero se basa en algún hecho real. La leyenda quiere decir en realidad que tras la expulsión de los invasores, los descendientes de los invadidos sabían por tradición oral lo que había antes. No había pasado tanto tiempo, Hispania no estuvo invadida 800 años. Madrid y Toletum se recuperaron a los 300 del inicio de la invasión, y casi toda Hispania poco después de la batalla de las Navas de Tolosa, a los 500 años de la batalla de Guadalete. Solo Granada, por desinterés y guerras civiles en Castilla, aguantó 250 años más. La gente sabía dónde buscar su antigüedad, anterior a la invasión, y leyendas calcadas a la de la Almudena se dan por toda Hispania, como el Cristo de la Luz de Toledo y otras. Seguramente detrás de estas leyendas está la demolición de la mezquita, hasta encontrar los cimientos de la iglesia cristiana hispanogoda que aplastaron los musulmanes, y volver a reconstruirla. Y eso está documentado. La primitiva iglesia de Santa María de la Almudena se construyó derribando la mezquita, en su solar, donde hoy hacen esquina la calle Mayor y la calle Bailén. Precisamente frente a ese lugar, en el patio de la armería, entre la catedral y el Palacio Real, se descubrió una tumba visigoda en 2009. Rápidamente se dejó de excavar, y se dijo que era un enterramiento de una sola persona y pobre. Podían estar los restos de una iglesia, ermita o similar, cerca, pero no se buscó. Se estaban llevando a cabo las obras del Museo de las Colecciones Reales, cuando descubrieron a Valentín, que así llamaron a aquel madrileño de la época visigoda, enterrado sin ajuar, posiblemente un pobre campesino o pastor. Se ha incorporado su tumba al museo y no se buscó más. No tuvo Valentín la suerte de ser tan importante como la muralla musulmana. Y es que el origen de Madrid, anterior a los musulmanes, les desmonta toda la historia de santificar a los que entraron invadiendo. No se podían permitir el lujo de encontrar más evidencias hispanogodas o hispanoromanas. Pero como la realidad es muy cabezota, al año siguiente se descubre dentro del término municipal de Madrid el mayor cementerio visigodo jamás encontrado. Es el yacimiento de Vicálvaro. Y se estuvo excavando hasta darse cuenta de lo grande del hallazgo. Más de 900 tumbas de los siglos VI y VII. Junto a las tumbas aparecieron los cimientos de las casas, y si se hubiese terminado de excavar en condiciones, hubiese aparecido la iglesia. Resulta que Valentín no estaba solo, a 12 kilómetros de su tumba. Tenía las de otros 900 contemporáneos, y un pueblo. ¿Valentín era de este pueblo? Si es así, no tiene sentido que no lo llevasen a enterrar allí. ¿O es que había otro pueblo o aldea en lo que hoy es el centro de Madrid? El descubrimiento de la necrópolis se celebró en ambientes académicos y también vecinales. Los vicalvareños tenían una especie de Pompeya propia. Se le dio la importancia que tenía, y hasta los del norte de Europa se interesaron por el yacimiento, a sabiendas que los análisis genéticos de esos restos confirmarían la familiaridad de sus antepasados al norte, con los nuestros al sur del continente. Llegaron investigadores de la Universidad de Copenhague a estudiar los restos. Pero aquello ya era pasarse de la raya, intolerable para una cultura woke antieuropea. Los políticos, tanto los de izquierda como los de derecha, decidieron destruir el yacimiento de Vicálvaro. Y es que durante los trabajos de su destrucción, pasaron gobiernos de todos los colores por el ayuntamiento y la comunidad. Claro, que les une el mismo discurso multiculturalista, antieuropeo y antiespañol. Se llevaron 4 huesos al museo, y ni se movió el plan de urbanización de los Aijones. Salvaron un depósito de camiones al lado, pero este cementerio, no. Tampoco quisieron hacer como en Mérida, construir sobre pilotes los edificios, y preservar los restos debajo para que los disfrute la población. Eran restos muy peligrosos de cara a la feliz destrucción de Europa, y los apisonaron. Al menos, para su vergüenza y las cuentas que se les puedan pedir más adelante, quedan las imágenes de satélite. Es tan sencillo como utilizar la barra de imágenes históricas, y ver cómo desaparecen las tumbas, queda el depósito de camiones, y se levanta la urbanización del nuevo barrio. Se ve perfectamente cómo desde las imágenes de 2013 y 2014, desaparece todo el yacimiento. Para el Madrid romano, el olvido y los cardos. Para el Madrid visigodo, la excavadora. Está claro que lo que hay que preservar son los 4 cascotes de la almudaina musulmana, a coste de los millones lo que sea, y si hace falta, tirando el Madrid antiguo.
Millones de euros es lo que está dedicando el Ayuntamiento de Madrid para sacar a la luz esa muralla del puesto defensivo musulmán, y jugando con la posibilidad de expropiar edificios para tirarlos, y que luzca lo musulmán. El resultado ya lo estamos viendo. Los magrebíes que andan por nuestras calles, y dicen que no son nuestras, sino suyas. Somos lo que tiene que desaparecer. Y las instituciones les dan la razón manipulando la historia. Detrás estará el intento de sustitución de población, en Europa y en España, los intereses de las corporaciones y grandes empresas, en una mano de obra a la que creen más dócil, menos sindicada, más dispuesta a no progresar y quedarse haciendo las labores más desagradables y menos remuneradas. Y jaleados por los multiculturalistas a los que la única cultura que les sobra es la europea. Por eso es tan importante tener clara nuestra historia, nuestros orígenes. Por eso es tan importante que salga a la luz todo lo que han ido encontrando, relativo a nuestro pasado romano y godo. Y que se excave bajo la muralla árabe, para sacar los restos anteriores.